Voy a tratar solo el tema de la imagen, de cómo sería grabarnos a nosotros mismos transmitiendo un mensaje, como estoy haciendo yo ahora, aunque hay diversas formas de presentar la imagen en vídeos. Pero ahora vamos a centrarnos en cómo sería grabarnos a nosotros mismos, o en este caso, por ejemplo, grabar a alguien de nuestra empresa que vaya a ser el portavoz, la persona que vaya a poner esa imagen, ¿no?, de quiénes somos, qué hacemos, o en el caso de que no sea una empresa o no estéis vendiendo algo, pues también la persona que va a transmitir delante de la cámara, cómo grabar a esa persona, ya seamos nosotros mismos o sea una tercera persona. Aquí sobre todo voy a basarme en típicos errores que cometen las personas y sobre todo lo he visto mucho en mi trabajo como consultora de video marketing, sobre todo gente pues emprendedora, ¿no?, que quizás no tiene los recursos necesarios para contratar a un videógrafo o a una empresa de producción audiovisual y se tienen que grabar a ellos mismos o utilizar recursos y a base de videotutoriales pues van aprendiendo poco a poco. Pero hay ciertos errores que se cometen porque en muchos videotutoriales nos enseñan cómo hacerlo de forma técnica, ¿no?, qué cámara comprar, cómo grabarnos y todo eso, pero lo que no explican es cómo influye la imagen que grabamos nosotros, qué efecto causa en el espectador y cómo le llega el mensaje, de qué forma, qué le está transmitiendo el mensaje que estamos grabando. Recordad que es muy importante que lo que le llegue al espectador debe coincidir con aquello que nosotros nos sintamos identificados, con lo que es nuestra marca, nuestra empresa o con aquello que queremos contar. Bien, aquí las pautas son distintas de si hablamos de una cámara o si hablamos de un móvil. Sobre todo particularmente porque las cámaras suelen tener lo que es el objetivo en el centro de las mismas. Entonces, por lo general, cuando alguien se graba con una cámara es fácil que acabe mirando el objetivo y la sensación que tiene el espectador es la de que estás hablándole a él directamente, lo cual provoca mucho más enganche. Sin embargo, cuando estamos grabando con un móvil o cuando estamos grabando con un PC, el problema que suele cometer la gente es que no mira el objetivo, lo que hace es que mira a la pantalla, ya sea del ordenador o ya sea del móvil. ¿Esto qué efecto tiene? Pues que el espectador lo que percibe es que hay una persona delante hablando pero que no le está mirando directamente a ella. Entonces es fácil que el propio espectador desconecte, pierda la concentración. Como os comentaba antes, el cerebro reptiliano quiere que le hablen a él, que le hablen de él. Si no estamos mirándole directamente a los ojos, el mensaje digamos que llega un poquito menos o incluso a veces bastante menos. Es muy importante mirar al objetivo. Sé que en los móviles y en los ordenadores, como os he comentado antes, es difícil porque muchas veces estamos mirando la pantalla para ver cómo salimos nosotros o por ejemplo en el ordenador si estamos realizando un webinar o una consulta con un posible cliente, por lo general estamos mirando la cara del cliente. Pero como os comento, lo que el cliente percibe o lo que la otra persona percibe es que tú estás mirando hacia otro lado, que no le estás mirando a él directamente. Ahora mismo me estoy grabando con un smartphone, pero este caso se podría aplicar igualmente si nos estamos grabando en un PC que se encuentra, por ejemplo, encima del escritorio. En este caso estoy mirando al objetivo, no me estoy mirando a mí a la pantalla ni estoy mirando al posible cliente. Al mirar al objetivo lo que ocurre es que os da la sensación de que os estoy hablando a vosotros, de que os estoy mirando a vosotros. Sin embargo, si yo me miro a la pantalla para ver cómo estoy quedando grabada, o por ejemplo en un PC de sobremesa, ¿no?, o en un portátil que tenemos encima del escritorio, estamos mirando a un posible cliente, por ejemplo, en la pantalla, o estamos dando un webinar y estamos viendo también a posibles compradores o a las personas a las que queremos que llegue nuestro mensaje, al no mirar directamente al objetivo, el efecto que ocurre es que parece que estoy hablando hacia otro lado. Es como cuando os encontráis con un amigo y se pone a hablaros pero está mirando para otro lado, ¿no? Y entonces al final desconectáis del mensaje porque realmente no parece que esté dirigido a vosotros, no parece que la persona os esté prestando atención. Y este tema es bastante crítico, digamos, sobre todo cuando estamos intentando que nuestro mensaje llegue de forma directa, estamos intentando vender como emprendedores. Por eso os animo a que miréis al objetivo, aunque no os veáis a vosotros mismos, incluso aunque no veáis muchas veces al cliente. Porque si estamos haciendo, por ejemplo, una consulta online ante un posible cliente y él no percibe que le estemos mirando directamente a los ojos, va a desconectar o va a sentir que tú no le puedes ayudar, que tú realmente no estás ahí para poder servirle o ayudarle con su problema. Así que espero que con este ejemplo os haya quedado claro porque esto ocurre sistemáticamente con los teléfonos móviles y con los ordenadores portátiles, bueno, o los ordenadores que están encima del escritorio, por ejemplo. En este caso, para los móviles y los PCs, el truco está en que nos acordemos de que el cliente solo nos va a percibir como que estamos mirándole directamente a él si miramos directamente al objetivo. Esto requiere un poquito de práctica simplemente. Es acordarnos, mirar el objetivo y aunque al principio nos resulte incómodo porque estamos mirando el objetivo y vemos la cara de la otra persona quizás debajo, si ensayamos nos iremos acostumbrando y daremos muchísimo mejor y el mensaje llegará mucho más directo.
Otro de los errores que suelo encontrar es que la gente se graba mucho con el móvil, ¿no? Como estábamos diciendo. Y el problema del móvil no solamente es que el objetivo esté descentrado de donde miramos nosotros, sino que el problema es que la gente cuando se graba con el móvil muchas veces lo hace simplemente sujetándolo con la mano, entonces no lo tiene lo suficientemente alejado de su cara, o incluso se lo pone cerca porque quiere cerrar el ángulo, no quiere que se vea lo que hay detrás, y en este caso el efecto que se causa son dos cosas. Una, nuestra cara se va a deformar y por lo tanto el espectador no va a tener una imagen real de quiénes somos o qué energía tenemos o cómo somos. De hecho, hace un efecto como hasta incluso gracioso, porque lo que ocurre es que la nariz se alarga hacia adelante, las orejas se van hacia atrás, nos da un aspecto así como de duende, ¿no? Con la cara como a veces hinchada. Por ejemplo, también las ojeras pues se acentúan, los ojos también se vuelven más saltones. Entonces, en general, nos da una imagen así como muy graciosa, ¿no? ¿Y qué ocurre con el cerebro reptiliano que está observando esto? Pues que se distrae más casi con lo divertido que le parece esa imagen que con el mensaje en sí. Pero eso no es lo peor que puede ocurrir cuando nos grabamos con el móvil de cerca. Lo peor es que la sensación que va a tener el espectador es de que tiene a una persona que se le está echando encima, que está entrando en su zona de, vamos a decir, de intimidad, ¿no? Entonces, lo que hace el cerebro reptiliano, que es el cerebro de la supervivencia, es ponerse como a la defensiva, ¿no? A cerrarse. Se pone en estado de alerta, en estado de vigilante, porque hay alguien que está entrando en su zona de intimidad. Digamos que ya en este momento desconecta del mensaje. Porque digamos que lo que ocurre es que la persona o el cerebro reptiliano se siente incómodo. Quizás la persona no lo perciba, porque además nos hemos acostumbrado mucho a ver este tipo de vídeos debido a las redes sociales. En las redes sociales quizás no es tan incorrecto usarlo, eso lo veremos más adelante. Pero para un vídeo corporativo, para un vídeo promocional, para presentarnos o incluso en las propias redes sociales, si queremos dar una imagen un poco más seria de que cumplimos plazos, de que hacemos bien el trabajo y todo eso, es mejor mostrar una imagen como por ejemplo la que me estoy grabando yo. Por lo tanto, resumiendo, si nos acercamos mucho al objetivo, podemos generar en el espectador una sensación divertida o de risa o graciosa, ¿no? De que estamos deformados, le va a llegar una sensación irreal de quiénes somos realmente. Y también le va a llegar una sensación de invasión. Todo esto va a distraer al espectador de lo que es el mensaje en sí. Dependiendo de qué objetivo utilicéis, la distancia de la cámara será una u otra. Si tenemos un objetivo muy angular y alejamos la cámara 2 o 3 metros, lo que va a ocurrir es que va a salir mucha habitación y nosotros vamos a quedar muy pequeñitos dentro del encuadre. Y eso tampoco nos conviene, ya que el mensaje va a quedar como en un segundo plano o nuestra imagen. Otro punto para colocar la cámara es la inclinación del objetivo. Este fallo sobre todo se ve más, como os comentaba al principio, en los móviles y en los ordenadores, cuando hacemos un webinar o una consulta online. ¿Qué suele ocurrir, por ejemplo, en los ordenadores, ¿no? En los portátiles, que utilizamos la webcam? Pues que mucha gente se sienta en su escritorio, tiene el ordenador apoyado en el escritorio y cuando abre la pantalla el objetivo queda por debajo de su mirada. Digamos que el objetivo, en lugar de estar a la misma altura que su mirada, el objetivo se encuentra por debajo, ¿no? Abrimos la pantalla y estaría como a esta altura. ¿Qué ocurre aquí? Que para nosotros que estamos hablando no nos resulta incómodo, miramos un poco para abajo y hablamos y ya está. Pero para el espectador la sensación que le llega es de que tú estás por encima de él. ¿Qué ocurre? Que para el cerebro reptiliano, para el inconsciente, lo que va a ocurrir es que va a asociar esta imagen con la autoridad, con alguien, un mando del ejército o la escuela, cuando el profesor estaba por encima tuya, ¿no? Entonces digamos que la persona se puede sentir incómoda o puede sentir simplemente que no está hablando con un igual y entonces perdería confianza. Y con el móvil suele ocurrir igual. Hay veces que la gente sujeta el móvil y se lo pone aquí. Entonces el objetivo estaría más bajo que lo que es nuestra mirada y aquí ocurriría el mismo efecto. Este efecto es bastante fácil de evitar. En el móvil sería levantar la mano o en el caso de no utilizar una mano, que no es muy recomendable, aunque a veces es muy útil, sobre todo para redes sociales, pues sería utilizar un trípode y colocar lo que es el objetivo, no la pantalla del móvil, porque hay móviles que son muy grandes, muy largos y el objetivo se encuentra en uno de los extremos. Entonces la idea es que el objetivo quede a la altura de nuestra mirada, siempre en paralelo al suelo. Y en el caso de un PC es algo muy sencillo. Venden algunas plataformas que las puedes reclinar y hacer que el portátil suba más hacia arriba. O por ejemplo podéis utilizar una pila de libros o algo, o una caja que tengáis a mano, una caja de zapatos por ejemplo, si vais a hacer un webinar o una conferencia para mucha gente o incluso una videoconsulta con un posible cliente. Lo ideal sería subir el objetivo para que quede a la altura nuestra. Entonces sería subir el portátil, el PC, poner una serie de cajas o de libros debajo para que el objetivo quede a nuestra altura. Cuando el objetivo queda a la altura de nuestros ojos, lo que le ocurre al espectador es que está viendo a una persona que se encuentra a su misma altura. Eso le genera confianza. Por un lado no se pone a la defensiva porque hay alguien superior que le está comiendo y por otro lado, en el caso contrario, en el caso de que pusiéramos el objetivo por encima de nuestra mirada,
lo que va a ocurrir es que también se genera desconfianza, porque lo que ve el espectador cuando ponemos el objetivo por encima de nuestra mirada es que nosotros somos como pequeños, que estamos como ahí escondidos, ¿no? Y él tiene la sensación de que está por encima tuya. Entonces, ¿por qué va a confiar en ti? ¿Por qué va a pensar que tú le puedes solucionar algo si te siente como alguien inferior? Así que, como veis, este punto es muy importante para lo que transmitimos de forma subliminal o de forma inconsciente al espectador. Y es un punto muy fácil de cumplir. Bien, y ahora vamos en dónde me coloco, en qué parte, ¿no? En el centro, en un lado o lo que sea, ¿no? Para fotografía se sigue la regla de los 2/3. En fotografía no es tan estándar ponerse en el centro justo de la fotografía, pero en el vídeo sí que es un poco más estándar. Os podéis colocar en el centro. En este caso, por ejemplo, que es un vídeo tutorial y yo quiero poner aquí gráficos o rótulos de apoyo para poder explicaros mejor el mensaje, lo ideal es colocarnos como un poquito hacia un lado del centro, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y a nivel vertical, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es no dejar mucho espacio por aquí, por encima de la cabeza, tampoco cortarnos, pegar aquí el encuadre o cortarnos incluso la cara. Bueno, depende qué efecto queramos conseguir, pero aquí estamos hablando de video marketing y no de cine, porque para el cine aplican otras reglas. Pero por lo general sería que no quede mucho espacio por arriba, que no quede la imagen recortada por aquí, es decir, que quede un poco de espacio de aire. Y luego por debajo, pues que tampoco nos corten por aquí, porque entonces lo que es la expresión de las manos no se ve. Y las manos acompañan mucho en el mensaje. Por un lado meten acción, también son descriptivas, apoyan la emoción que queremos transmitir. Además de que si cerramos el encuadre, el problema que vamos a tener es que no va a quedar espacio para poner complementos como rótulos, imágenes o gráficos de apoyo para que el mensaje llegue mucho más al inconsciente de la persona. Bien, el siguiente punto importante es qué aparece en el encuadre, es decir, qué fondo estamos usando. Por lo general, si estamos promocionando nuestra empresa o estamos promocionando un proyecto de algo concreto, yo que sé, por ejemplo, sois distribuidores de comida ecológica, pues en este caso refuerza mucho el mensaje que nos grabemos con un fondo que esté acorde a aquello que estamos transmitiendo. Es decir, nos podemos grabar, por ejemplo, en el campo, en un huerto, o quizás poner de fondo fruta, verdura, o incluso grabarnos en una frutería. Y si, por ejemplo, lo que ofrecemos es un servicio de consultoría en marketing, también estaría muy bien grabar la oficina detrás o grabar lo que sería un despacho. Incluso podemos poner pantallas de ordenador por aquí detrás que muestren gráficos o cosas o el logo de nuestra empresa. Todo eso refuerza mucho más el mensaje porque le llega al espectador de forma inconsciente, de forma subliminal. Lo que no podemos hacer es que si queremos hablar de un servicio de marketing nos vayamos a grabarnos al campo, o si lo que estamos vendiendo es fruta ecológica nos grabemos en una oficina llena de ordenadores, porque ahí lo que estamos transmitiendo es un mensaje poco coherente y el cerebro del espectador se distrae del mensaje. ¿Qué pasa si no podemos grabarnos en un entorno tan idílico? Pues lo suyo es utilizar un fondo lo más neutro posible, por ejemplo en este caso en el que me estoy grabando yo. A ser posible que sea un fondo, vamos a decir, luminoso, clarito, que no sea una pared negra, oscura, porque eso va a dar una sensación. Los colores son muy importantes a la hora de transmitir, entonces si elegimos un fondo negro vamos a transmitir una energía concreta, que quizás en algún sitio o en algún contexto esté justificado, pero si queremos que nuestro mensaje llegue como limpio, claro, transparente, es mejor utilizar un fondo claro y a ser posible sin mucho adorno que distraiga, es decir, es mejor grabarse contra una pared blanca lisa y nada más que grabarse con nuestro escritorio de fondo con todos los trastos por medio, desordenado y demás. O incluso con elementos tan tontos como yo que sé, la ropa tendida o partes de la cocina. Si no tenemos ningún fondo liso, ninguna pared de color claro, la otra opción, lo que pasa que es un poquito más cara, más costosa y hay que aprender un poquito a hacerlo bien, sería utilizar un fondo artificial. Podemos utilizar un fondo artificial detrás y entonces ya nos olvidamos de si tenemos la ropa tendida, de si no tenemos una pared sin cuadros, pero para usar fondos artificiales y que no queden mal, hay que saber hacer ciertos trucos. Hay que iluminar muy bien todo el cuerpo, incluidas las manos, pero cuando digo iluminar muy bien no es simplemente utilizar focos, hay que saber cómo colocarlos, qué potencia utilizar, que no se generen sombras y luego intentar que el fondo sea liso. Es decir, si queremos poner un fondo artificial porque no nos gusta lo que hay detrás, ¿no? El escritorio desordenado o la ropa tendida o lo que sea, estaremos obligados a poner un fondo liso, ya sea con una sábana, eso sí, de color liso completamente, y además intentar estirarla todo lo posible para que no queden arrugas. Es decir, colocar una tela o algo, vamos a decir, liso, como un cartón gigante, que no se provoquen arrugas ni sombras, que esté todo bien iluminado, meter un foco para iluminar el fondo, meter focos para iluminarnos a nosotros. Entonces así sí que funcionaría bien utilizar un fondo artificial. Todo esto es una técnica para que quede bien. Si queremos sobre todo hacer un vídeo promocional de nuestra empresa, debería ser así. Así que sin más me despido y espero que os haya gustado.